La partida de hoy es Ivanchuk-Kasparov, disputada en Linares el año 1990. Esta será la cuarta partida que analizamos con el tema de las sicilianas de Kasparov. El rival de Kasparov aquel año fue Vasily Ivanchuk. Sin duda, este jugador ucraniano será fácilmente reconocido por la mayoría de los aficionados al ajedrez. Ivanchuk es considerado por muchos como un genio extravagante a pesar de que nunca ha logrado ser campeón del mundo. Ha llegado a estar muy cerca de la corona mundial, pero en los momentos críticos los nervios suelen jugarle malas pasadas. Vayamos sin más a la partida. Ivanchuk llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con E4, C5, la siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3. A6. Kasparov se decanta en esta ocasión por una defensa Najdorf, una de las variantes más agresivas dentro de la siciliana. Un factor estratégico que debemos tener en cuenta siempre que juguemos la siciliana es la casilla décima. El control de esta casilla suele ser determinante en este tipo de posiciones. Alfil G5. E6. El peón negro controla la casilla D5. F4. Dama B6. Si hemos dicho que la variante Najdorf es una de las más agresivas dentro de la siciliana, esta jugada es el principio de la variante del peón envenenado, una de las más agresivas dentro de la agresiva Najdorf. Resumiendo, Kasparov está jugando esta partida asumiendo mucho riesgo y optando por líneas muy agudas y peligrosas. El peón de B2 parece indefenso e inocente, pero su captura con la dama puede suponerle a las negras un arriesgado retraso en su desarrollo. Y como ya hemos visto en otras partidas de este canal, retrasarse en el desarrollo a este nivel puede ser nefasto. Dama D2. Las blancas ofrecen su peón en bandeja de plata. El de B2 es un regalo malintencionado que suele atragantarse en esta y en otras aperturas diferentes al jugador que captura el peón sin ser consciente de los riesgos que conlleva. Dama por B2. Parece que aquel día Kasparov estaba decidido a vivir al filo de la navaja, y entra en esta complicada variante que fue exitosamente empleada y popularizada por el mismísimo Bobby Fischer. A partir de ahora, la batalla ideológica está servida. Una vez más, asistiremos a un duelo a muerte entre la iniciativa y el material. Las negras representan hoy el lado materialista. Tienen un peón de ventaja y quieren mantenerlo hasta llegar a un final donde esa ventaja puede resultar decisiva. Las blancas, por su parte, tienen la difícil pero bella tarea de demostrar que en ajedrez las ideas son más fuertes que la materia. Es decir, deben demostrar sobre el tablero que la iniciativa que van a lograr a costa de la mala posición de la dama negra rodeada de piezas enemigas es compensación suficiente para doblegar a su rival. La primera jugada para conseguir ese objetivo parece lógica. Torre B1. Dama A3. La torre se ha activado rápidamente con una jugada que se antoja evidente. Ahora bien, ¿cómo deben seguir las blancas para mantener la iniciativa? Pues en este punto se han intentado multitud de jugadas. Por ejemplo, E5. Un intento blanco por abrir líneas rápidamente y aprovechar el subdesarrollo negro. Como hemos dicho, Fischer era todo un especialista del peón envenenado y consiguió excelentes resultados con negras contra esta línea en concreto. El otro método para abrir líneas más popular hoy en día es el que se produjo en la partida y que veremos más adelante. Siguiendo con esta línea, analizaremos D por E5.
La respuesta preferida de Fischer. F por E5, caballo F, D7. En esta posición en concreto he encontrado 3 partidas de Bobby Fischer, con negras en los años 60. Y las 3 acabaron con una contundente victoria del genio norteamericano. Como vemos, las negras tocan al peón, pero en este punto las blancas no tienen miramientos con sus peones. Caballo E4. Una impresionante continuación que mejora las jugadas a las que tuvo que enfrentarse Fischer en esta misma posición. Las negras tienen dónde escoger para seguir con su peligrosa caza de peones blancos. Dama por A2, torre B3, dama A1 jaque, rey F2. Como vemos, la posición es complicadísima. Las blancas han doblado las apuestas. Ahora son 2 peones a cambio de la iniciativa que otorga la ventaja de desarrollo, y además la dama negra sigue mal colocada. Otra opción después de dama A3, aquí, otra opción después de dama A3, sería alfil por F6. Las blancas entregan su alfil para evitar que el rey negro tenga un enroque seguro en ninguno de los dos flancos. G por F6, alfil E2, caballo C6, caballo por C6, B por C6 y enroque. De nuevo llegamos a una complicada posición con el rey negro en el centro del tablero, donde puede ser objeto del ataque blanco si se abren líneas contra él. Hay más posibilidades dentro de la variante Najdorf, pero para que el vídeo no se haga eterno, vamos a volver a lo que sucedió en la partida después de dama A3 de Kasparov. En la partida se jugó F5. La idea de este avance de Ivanchuk es la misma que vimos en la primera variante que analizamos: abrir líneas antes de que las negras consigan organizar sus piezas. Caballo C6, F por G6, F por G6, caballo por C6, B por C6, alfil E2. Ivanchuk se prepara para enrocar. Aquí hay una continuación conceptualmente más bella y que está, a mi humilde modo de ver, más en consonancia con el espíritu de la posición. Esa jugada sería E5, regalando un segundo peón. D por E5, y a cambio de este segundo peón, las blancas han estropeado la estructura de peones negros. Los 2 peones de ventaja negros están doblados, lo que los vuelve más vulnerables. De cualquier manera, el módulo de análisis valora como ventaja negra esta posición. Así pues, lo cierto es que la jugada de Ivanchuk debe ser la mejor continuación posible. Volvamos a la partida después de alfil E2 de Ivanchuk. Alfil E7. Las negras a su vez aprovechan para enrocar. Enroque, torre B3. Las blancas continúan explotando la incómoda posición de la dama negra. Dama C5 jaque, alfil E3, dama E5. Las negras tocan el peón blanco. Y ahora Ivanchuk tenía las tablas a su disposición por repetición de movimientos. Con alfil F4, que se jugó en la partida, dama C5 jaque, la dama vuelve y ahora rey H1. Ivanchuk evita la repetición de movimientos y juega a ganar.
El ucraniano es un jugador combativo y espectacular, muy del gusto de los aficionados al ajedrez en general. Caballo G4. Un aparente sacrificio de caballo, pero veamos que las blancas no pueden ganar pieza por motivos tácticos, puesto que después de alfil por G4 sigue la espectacular E5. La clave es que el alfil negro está clavado y las negras pueden recuperar el material. Alfil por C8, torre A por C8. Ahora el alfil no se puede retirar porque después de una jugada como alfil G3 viene torre por F1 mate. Así que las negras recuperan la pieza después de G3, E por F4 y G por F4 con posición igualada. Pero la igualdad no era lo que Ivanchuk, que estaba jugando a ganar, buscaba. Continuamos pues con la partida después de caballo G4 de Kasparov. H3. Las blancas quieren expulsar a este molesto caballo, pero E5. Kasparov no lo retira, sino que lo cambia por el alfil negro, que debemos recordar está clavado. Como vemos en este punto de la partida, Kasparov está sabiendo utilizar el motivo táctico de la clavada del alfil en su beneficio. Caballo A4, dama A7, alfil C4 jaque, rey H8 y H por G4. Finalmente Ivanchuk acepta lo inevitable. Las negras han cambiado el caballo por el alfil. E por F4. Caballo B6. Las blancas molestan a la torre antes de recuperar su peón. Por ejemplo, lo natural parece aquí mover la torre con torre B8, que toca al caballo blanco. Pero aquí hay combinaciones preciosas para las blancas y las negras no son precisas en la defensa. Todo empieza con la espectacular torre por F4, que parece sacrificar al caballo blanco. Pero de nuevo hay recursos tácticos muy poderosos en la posición, por lo que sería un error jugar torre por B6, por torre por F8 jaque. Una bella pero oculta combinación. Encontrar estas joyas es uno de los mayores deleites para todo ajedrecista. Alfil por F8. Dama F2. La preciosa clave de la posición. La dama amenaza mate capturando el alfil y además toca a la desprevenida torre que capturó el caballo blanco. Un auténtico caballo de Troya. Dama E7. La dama defiende el mate y abandona la torre que ya no se podía salvar. Torre por B6, perdón. Las damas ya han ganado calidad justificando plenamente la variante, pero si seguimos un poco más encontramos más belleza. D5 tocando el alfil. Torre por C6 igualando la amenaza. Alfil D7. Dos piezas amenazadas a la vez. Suele ser un mal presagio, pero las blancas aún tienen recursos tácticos bajo la manga. Torre C7. D por C4. Torre por D7, aprovechando de forma magistral que la dama negra está atada a la defensa del mate en F8. Dama E8, dama F7, dama por F7, torre por F7 y las blancas habrían ganado de forma brillante esta partida. Como vemos, el caballo de Ivanchuk tenía auténtico veneno y esta hermosa variante fue analizada por ambos jugadores durante la partida. Pero no se llegó a producir porque Kasparov tenía preparado algo especial y a la jugada caballo B6 respondió con D5.
Kasparov devuelve su peón de ventaja, consciente de que la debilidad de su última fila puede traerle nefastas consecuencias. E por D5, C por D5, alfil por D5, torre B8. Como vemos, la posición es muy parecida a la variante anterior, solo que han desaparecido los peones negros. ¿Cuál es, por tanto, la diferencia a favor de las negras? Pues la diferencia entre una posición y otra es maravillosa. Kasparov ha despejado la sexta fila en un alarde de talento ajedrecístico. Veamos que si las blancas intentan el precioso recurso que vimos anteriormente y juegan torre por F4, se encuentran con una réplica brutal perfectamente preparada por Garry Kasparov. Torre por B6, torre por F8 jaque, alfil por F8, dama F2. Hasta aquí todo es igual. Las blancas amenazan mate y tocan la torre, pero como Kasparov sacrificó un peón para despejar la sexta fila, ahora dispone de un contragolpe ganador. Torre H6 jaque. La torre se escabulle con jaque. Rey G1 única. Pero ahora viene lo mejor. Torre H1 jaque. Genial golpe táctico que gana la dama. Rey por H1 y dama por F2, ganando la dama y la partida. Una variante impresionante que no se produjo en la partida, pero que no por ello es menos bella y meritoria, puesto que tuvo una influencia decisiva en el juego. Volvemos pues a la partida después de torre B8. Caballo por C8. Ivanchuk cambia de planes sobre la marcha en vista de la genialidad de su rival. Torre B por C8. Puesto que ambos rivales han sabido evitar las variantes anteriormente explicadas, las espadas siguen en todo lo alto y la posición está igualada. Puesto que la posición se ha abierto de forma definitiva, la pregunta ahora es: ¿qué rey está más débil? Torre H3. Ivanchuk activa su torre por la columna H en busca de la iniciativa que ahora mismo es más importante que capturar el peón de F4. Dama B6. Un detalle importante es que los alfiles son de distinto color. Por eso Kasparov tiene preeminencia sobre las casillas oscuras, mientras que Ivanchuk controla las blancas. La iniciativa en posiciones de este tipo es fundamental. Torre E1, alfil G5, torre E6, dama D8, C4. Ivanchuk dispone de un peón pasado y ahora inexpugnable, pero su posición no está exenta de peligros. Veamos que no era posible ganar un peón porque a torre por A6 seguiría F3, ganando un tiempo con el ataque a la dama. Dama D3, F por G2 jaque, rey por G2, el rey blanco ha quedado expuesto, lo que permite la siguiente combinación negra. Torre por C2 jaque, dama por C2, dama por D5 jaque, rey G1, dama D4 jaque, rey G2, dama D5 jaque, rey H2, dama E5 jaque, rey G2, dama D5 jaque, y serían tablas por repetición. Pero como hemos visto durante toda la partida, Ivanchuk quería ganar. Continuamos la partida con C4. Torre B8. La torre apunta a la primera fila que ha quedado indefensa. Dama D3. La dama defiende la entrada de la torre por C1 y de paso se aparta de la diagonal donde está el alfil negro. Veamos el veneno que tenía la posición. Si las blancas hubiesen sido golosas
y hubiesen jugado torre por A6, se le habría atragantado el peón sin ninguna duda. Torre B1 jaque, rey H2, alfil H4, C5, dama G5, dama D3, alfil G3 jaque, torre por G3, F por G3 jaque, dama por G3, jugada única puesto que todas las demás son mate, dama por D5 y las negras ganan fácilmente con su torre de ventaja. Continuamos la partida con la precisa dama D3 de Ivanchuk. Alfil H4. La variante anterior nos ayuda a entender las amenazas contra el rey blanco que surgen después de esta jugada. Alfil E4, tocando al peón de H que protege al rey y en cuya columna, no hay que olvidarlo, está la torre blanca. Ambos reyes sufren amenazas. La partida no puede estar más emocionante. Dama G5. Kasparov evita el cambio de damas aun a costa del peón de H. Ahora es el ogro de Bakú el que no quiere dar tregua a su rival. Alfil por H7. La torre blanca espera su oportunidad amenazadoramente. Torre F D8. Dama C2. F3. El peón negro se inmola para abrir la lata del rey blanco. La dama y la torre negra se coordinan en la casilla D2. Torre por F3. Después de una durísima partida y apurado de tiempo, por fin Ivanchuk comete un desliz. La jugada F3 de Kasparov era durísima, pero el ordenador encuentra la defensa correcta que no es nada evidente. Alfil F5. Esta jugada es la que ofrece el módulo. Aunque a un humano sencillamente le parece que no hace nada por evitar las amenazas negras, lo cierto es que ya no funciona la jugada torre D2 por dama B3. Increíble sutileza. La torre negra no puede abandonar la última fila puesto que debe defender un mate con la torre blanca de E6. Dama D8 defendiendo la última fila. Dama por F3. Esta es la mejor manera de capturar el peón. Las negras no pueden insistir con su ataque porque las blancas están bien pertrechadas para contraatacar. Por ejemplo, después de torre D1 jaque, rey H2, dama C7 jaque, G3, torre B2 jaque. El ataque negro puede parecer temible, pero hay recursos ocultos para las blancas. Torre E2, torre por E2 jaque, dama por E2. Dos piezas amenazadas al mismo tiempo son una mala noticia, y en esta ocasión no hay recursos tácticos para salvar las piezas. Solo se puede defender una de ellas. G5, dama por D1 y las blancas ganan una torre limpia y la partida. Pero como hemos visto, es una variante muy complicada, llena de sutilezas y que empieza con una jugada nada evidente. Así pues, no es de extrañar que Ivanchuk no diese con la clave en esta posición. Volvemos pues a la partida después de torre por F3. Torre D2. La torre entra por la casilla D2 y ya no hay defensa posible para las blancas. Aunque ahora no resulta nada evidente, la clave que aprovechó Kasparov son la apurada situación del alfil blanco en H7 y la torre en E6. Dama E4. Torre D1 jaque. Rey H2. Torre E1. Y en este punto, con la victoria en la mano, Kasparov comete un error fatal. Lo correcto era dama C1. Amenazando mate en H1, por lo que la única respuesta blanca
son los jaques a cualquier precio. Torre E8 jaque, torre por E8, dama por E8 jaque, rey por H7. El alfil blanco cae para mantener los imprescindibles jaques blancos. Dama H5 jaque, dama H6, dama F5 jaque, G6, dama F7 jaque, dama G7. Se acabaron los jaques. C5, dama por F7, torre por F7 jaque, rey H6 y las negras se quedan con un alfil de ventaja que les asegura la victoria. El ajedrez es un juego terriblemente cruel. Después de un auténtico partidón, Kasparov comete un error cuando tenía la partida totalmente ganada. Volvamos pues a la partida después de torre E1. Dama F5. Torre por E6. Dama por E6. Rey por H7. Esto es lo que había visto Kasparov. Parece que como en la variante anterior las blancas ganan un alfil, pero en esta variante las blancas tienen un último cartucho que se le ha escapado al campeón del mundo. Dama E4 jaque, G6 y ahora torre H3. Ivanchuk colapsa en el último momento cuando las tablas ya eran forzadas. La línea correcta era torre F7 jaque, aprovechando lógicamente el hueco que ha dejado el avance de peón. Una jugada que Ivanchuk debió haber encontrado fácilmente y que sorprendentemente se le pasó por alto. Rey G8, dama E6. Las blancas amenazan una descubierta terrible, por lo que es obligado a responder con rey H8. G3, tocando el alfil. Dama H6, dejando hueco para que el alfil pueda escapar. Cualquier otra jugada posible es peor según el ordenador. Rey G2. Alfil G5. Dama E5 jaque. La retirada de la dama negra permite este jaque fundamental para las blancas. Rey G8 única. Dama D5. De nuevo la descubierta obliga a retirarse. Rey H8. Dama E5 jaque. Rey G8. Dama D5. Rey H8. Dama E5 jaque. Y tablas por repetición. Una variante que era totalmente forzada. Volvamos a la partida después de torre H3, el error definitivo. Rey G7, dama D4 jaque, rey G8. La dama blanca se ha quedado sin jaques. Dama E4, dama F6. Y en este punto Ivanchuk se rindió. Las negras se han quedado con un alfil de más. Veamos que no sirve de nada continuar con los jaques, porque después de dama D5 jaque, sigue rey G7, dama D7 jaque, dama E7, dama D4 jaque, alfil F6. Las blancas se quedan sin absolutamente ninguna compensación por la pieza de menos. Hemos disfrutado de una partida complicada y llena de variantes hermosas que no puede quedar deslucida por los errores en el final producto de los apuros de tiempo y la tensión acumulada. Además, hemos asistido a la eterna lucha de la iniciativa contra el material, un tema recurrente en las partidas de los grandes maestros. Por cierto, preparando este vídeo he tenido oportunidad de ver muy buenas partidas de Bobby Fischer con la Najdorf. Partidas que, si os apetece, podríamos repasar en otra ocasión en este mismo canal. Un saludo y hasta la próxima partida.